Buenos días, buenas tardes con todos. El día de hoy, el jueves 1 de julio, tenemos el agrado de presentarles este nuevo webinar auspiciado por Aditec y UNACEM. En este caso, tenemos el agrado de presentarles a la ingeniera Mireya Martínez. Ella es jefe de asistencia técnica de UNACEM, es ingeniera civil graduada de la Universidad Central y cuenta con 9 años de experiencia ya trabajando en UNACEM. El día de hoy ella nos va a presentar el desarrollo tecnológico de materiales cementantes. Le pasamos la palabra a la ingeniera Martínez. Mucho gusto, ingeniera. Buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a empezar esta capacitación un poco comentando sobre los cementos para las nuevas tecnologías. Es muy importante para nosotros como UNACEM Ecuador poder contar con cementos que vayan acorde al avance de la tecnología que vamos teniendo en la industria de la construcción. Entonces, muchas gracias a Aditec por la invitación. Están todas las personas que están asistiendo a esta charla, invitados a preguntar e invitados a participar. Siempre es importante poder despejar estas dudas que podamos tener sobre el tema que estamos hablando, que en este caso va a ser los cementos que estamos nosotros formulando o estamos entregando a la industria para poder solventar estas nuevas tecnologías y nuevas necesidades. Entonces, quiero un poco introducirnos al tema hablando sobre la evolución de la industria de la construcción. Creemos nosotros que es muy importante la innovación, que es muy importante ir de la mano con la evolución de la industria de la construcción. No solamente es importante que nosotros podamos disponer de nuevos sistemas constructivos, sino que a esos sistemas constructivos, a esas nuevas máquinas, a estas nuevas formas de hacer las cosas, nosotros podamos disponer de materiales que permitan ir acompañando este desarrollo tecnológico que se necesita para la construcción de estas megaestructuras, como es las que estoy mostrando en este momento, que en este caso es el puente sobre el río Chiche y las dovelas del metro de Quito. Para nosotros es muy importante poder comentarles que UNACEM trabajó muchísimo en el desarrollo de estos cementos para poder acompañar a esta tecnología y poder llegar a cumplir con todas las especificaciones técnicas que pueda tener. También no solamente es importante tener estos grandes proyectos de infraestructura, sino también poder acompañar a nuestros constructores que normalmente ellos requieren productos, podríamos decir, con unas especificaciones completamente diferentes, pero igual de durables, igual de resistentes, igual de versátiles para poder acoplarse también a los sistemas, por ejemplo, de viviendas, a poder hacer conjuntos residenciales, en donde también el número de viviendas que se tiene es una demanda importante y que también los materiales deben ir acompañando para que este desarrollo de la construcción sea el adecuado de acuerdo a los cronogramas que ellos puedan tener. Tenemos también aquí esta estructura que es el paso lateral en la Tacunga, que un poco es como que revoluciona ya el concepto de movilidad, es como que nos abre o nos hace ver ya que estamos un paso más allá, porque este tipo de estructuras que estamos viendo en este momento son estructuras que antes en nuestro país no existían, que obviamente son estructuras viales que ayudan a que el flujo del tráfico sea de mejor forma, pero antes de estas estructuras o estos caminos eran un poco más domésticos, por llamarlo así, pero en este momento ya podemos ver que realmente son estructuras complejas para poder hacer que todo funcione adecuadamente y que obviamente para nosotros como productores de cemento es también muy importante que se pueda tener los productos adecuados
para llegar a este tipo de estructuras y poder ser parte de estos proyectos, acompañando al constructor, acompañando este desarrollo tecnológico. También estructuras de diferente índole, como por ejemplo el centro comercial El Portal, o cualquiera de estas estructuras que normalmente son los centros comerciales en los que, si bien en altura no son muy altos, pero en área son muy grandes. Entonces, también los requerimientos son importantes, son diferentes. Hay que tomar en cuenta que en estos edificios están destinados para el comercio. Las luces de los pórticos van a ser mucho más grandes para poder permitir este comercio. Entonces también se necesita que se tenga materiales de construcción apropiados y que vayan de la mano con estas necesidades. También tuvimos nosotros una época importantísima en el que se hizo el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos, en donde también tener este tipo de estructuras que contienen agua y que están en contacto con el suelo era muy retador, podríamos decir, el poder contar con materiales de construcción que puedan solventar esta necesidad de durabilidad. Sabemos que los hormigones están completamente expuestos el momento en el que están directamente en contacto con suelo o con agua. Y en este caso, de los proyectos hidroeléctricos, nosotros vamos a tener estructuras que por el un lado están en contacto con suelo y por el otro lado están en contacto con agua. Entonces, estos elementos de hormigón van a tener que ser mucho más durables que cualquier otro tipo de estructura. Entonces, antes teníamos productos bajo la norma INE 152 y se hicieron muchísimos proyectos utilizando cementos bajo esta norma. Entonces, los cementos bajo la norma INE 152 en este momento no están disponibles. Ninguna de las cementeras produce este tipo de cemento, sino que todos hemos hecho una evolución, un paso más adelante, como decía, para poder tener productos apropiados para poder cumplir con todas las especificaciones técnicas que puedan tener los proyectos. Sin embargo, es importante mencionar que bajo la norma INE 152 se pueden fabricar 10 tipos de cemento. Es el cemento, por ejemplo, tipo 1, que es un cemento sin propiedades especiales, es decir, es un cemento de uso general. Un cemento tipo 2 de moderada resistencia a sulfatos, para cuando los elementos de hormigón van a estar expuestos a la acción de los sulfatos. Cemento tipo 3 de alta resistencia inicial, cuando se necesita que los elementos a pocas horas o a pocos días ya tengan una resistencia muy alta. Cemento tipo 4 de bajo calor de hidratación, especialmente cuando se trata de hormigones masivos. Cementos tipo 5 de alta resistencia a sulfatos. Había comentado que son 10 tipos de cemento, aquí están numerados los 5, pero la norma nos menciona los mismos cementos, pero con la letra A. Por ejemplo, tenemos el 1A, el 2A, que lo que quiere decir es que son los mismos tipos de cemento con la misma propiedad, pero añadido un incursor de aire. Pero nosotros en el Ecuador tenemos muy poca demanda de ese tipo de cementos porque no es nuestra realidad. Entonces, en realidad, bajo esta norma, para nosotros en el Ecuador, deberíamos tener estos 5 cementos fabricados bajo esta norma. Pero hay que tener en cuenta que bajo esta norma, los cementos ya no se fabrican primero y segundo, que son cementos que no ofrecen todas las ventajas que ahora pueden ofrecer los cementos fabricados bajo la norma INE en 2380. Entonces, considero yo personalmente que la norma 152 es como la norma madre, pero un paso más adelante es la norma INE en 400. No sé si me están escuchando porque me salió aquí un mensajito. Solo voy a verificar si está mi micrófono abierto. Ya, entonces les decía, nosotros
podríamos tener un siguiente paso de la norma INE 490. Ese siguiente paso es la norma INE 2380, porque esta norma INE 2380 es una norma más versátil. Podría yo decir que es una norma más abierta a poder encontrar nuevas soluciones de las cosas. La norma 152 es una norma restrictiva completamente, en la que nos dice solamente es un cemento Portland, mientras que la norma INEN 490 nos muestra ya un cemento Portland puzolánico tipo 1P, un 1T o un 1S, es decir, ya nos da opciones para que nosotros podamos escoger qué es lo mejor para nuestra realidad. En nuestro caso, como Ecuador, es importante tener en cuenta que bajo esa norma vamos a tener solamente un cemento tipo 1P. Aquí en la norma 2380, nosotros tenemos la posibilidad de tener 6 tipos de cementos diferentes, cada uno de ellos con su especialidad, con su aplicación, con su diferenciador, con su ventaja, para poder llegar a aquellas obras que necesiten algo más, que no solamente necesiten resistencia, sino que necesiten ya todas estas otras propiedades del hormigón que también son importantes y que a lo mejor antes no eran lo suficientemente tomadas en cuenta. Entonces, bajo la norma INE en 2380, podemos fabricar cementos tipo GU, que son de uso general. Es el equivalente al tipo 1 en la 152 porque no tiene ninguna característica diferente ni ningún aporte especial, solamente resistencia. El cemento tipo HE, que es de alta resistencia inicial. El cemento tipo MS, de moderada resistencia a sulfatos. El cemento tipo HS, de alta resistencia a sulfatos. El cemento tipo MH, de moderado calor de hidratación. Y el cemento LH, de bajo calor de hidratación. Entonces, como podemos ver aquí en esta norma, tenemos también la posibilidad de tener diferentes tipos de cemento que nos van a permitir diversificar, que nos va a permitir tener más opciones para hacer las cosas diferente y de mejor forma. Entonces, bajo estos temas que hemos conversado, que hemos un poco interiorizado estas diferencias que existen entre los tipos de cemento, es importante que nosotros nos hagamos estas preguntas, que es, ¿necesitamos diferentes tipos de cemento? Entonces, cada uno de nosotros preguntémonos internamente si es que en realidad necesitamos diferentes tipos de cemento, o si solamente tener un cemento y con ese hacer todo es más fácil o es mejor o técnicamente es mejor para nosotros. La siguiente pregunta que les invito a hacerse es, ¿tenemos ventajas de usar diferentes tipos de cemento? También es una pregunta que me gustaría que cada uno de ustedes pueda reflexionar sobre la respuesta y saber si realmente estamos preparados para tener estas ventajas de usar diferentes tipos de cemento. Porque ha habido muchísimas personas que nos dicen, no, yo prefiero usar un solo tipo de cemento y con eso no me hago problema porque así el maestro no se confunde y usa lo que tiene que usar y punto. Pero eso puede ser, sí, que me facilita la vida a mí, pero no sabemos si a lo mejor nosotros estamos quitándole algo más que le podemos dar a nuestra estructura, como en este caso puede ser durabilidad, como puede ser mayor rigidez, mayor resistencia. No sé, podemos a lo mejor beneficiarnos en el cálculo estructural de tener hormigones con mayor resistencia para tener secciones menores. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos apalancar nuestra gestión en tener estos diferentes tipos de cemento? Entonces, nosotros como UNACEM Ecuador tenemos diferentes tipos de cemento fabricados bajo la norma INE 2380, los que para nosotros han sido como los más necesarios, como los que realmente necesitamos aportar a la industria de la construcción de esta forma para poder tener
estructuras con diferentes propiedades. Tal es el caso del cemento Campeón, que es un cemento de alta resistencia a sulfatos, y también el cemento Magno HE, que es un cemento de alta resistencia inicial. Entonces, tenemos bajo la norma INE en 492 tipos de cemento tipo 1P y pensamos que bajo la norma INE en 2380 complementamos con estos cementos que son como los más usuales, que son como los cementos que nosotros en el Ecuador necesitamos por toda nuestra realidad que podemos tener. ¿De qué realidad estoy hablando básicamente? Estoy hablando de la realidad de los agentes agresivos. Nosotros tenemos algunos volcanes que están a nuestro alrededor y estos volcanes son activos, están en procesos de erupción. Por lo tanto, nuestros suelos, al ser el Ecuador un país tan pequeño, nuestros suelos, nuestras aguas, siempre van a estar contaminadas por sulfatos. ¿Qué es el sulfato? Es aquel elemento que sale de la erupción de los volcanes en forma de azufre. Entonces, estos elementos van a estar presentes en el suelo y en el agua y van a ingresar hacia el elemento de hormigón. Y este elemento de hormigón va a ser desgastado y por lo tanto su durabilidad no va a ser adecuada. Entonces, cemento Campeón, que es un cemento tipo HS, es especial para poder elaborar todos aquellos hormigones que están en contacto con el suelo y con el agua o que se encuentran en ambientes salinos. Esto porque el hormigón que se haga con este tipo de cemento va a ser un hormigón más compacto por la formulación, por las propiedades que tiene este cemento, va a ser un hormigón más compacto, lo que va a complicar, podríamos decir, que el agua que está en el exterior ingrese hacia los elementos de hormigón y llegue a tocar las armaduras del acero de refuerzo. Sabemos que cuando ya las armaduras están en contacto con agua, ya van a empezar un proceso de corrosión, lo que quiere decir que la sección de la varilla va a empezar a disminuir y la capacidad resistente del elemento obviamente va a verse comprometido. Entonces, el hormigón fabricado con cemento Campeón va a ayudarnos a realizar una protección a este tipo de agentes agresivos. Entonces, con este tipo de cemento nosotros podemos hacer cualquier tipo de hormigón para cualquier aplicación, siempre que sea tratado técnicamente, en el que haya un estudio de áridos, en el que haya un diseño de mezclas, en donde voy a poder utilizar el hormigón que necesito. Obviamente, para todas las elaboraciones del hormigón, nosotros necesitamos conocer las propiedades de los áridos con los que vamos a trabajar, tener un diseño de mezclas básico que nos sirva de guía para poder garantizar la resistencia y durabilidad de nuestras obras. Aprovecho también para mencionar que el cemento Campeón es un cemento amigable con el ambiente. De hecho, para UNACEM es muy importante poder contar con este cemento amigable con el ambiente, porque nosotros estamos comprometidos no solamente con la fabricación de materiales de calidad que cumplan las normas y que aporten a este avance tecnológico, sino también que vaya acompañando en esta tarea que todos tenemos, que es el ambiente, que es el cuidado del ambiente. Entonces, por la formulación que tiene este cemento, por las materias primas que nosotros utilizamos para la fabricación de este cemento es el más amigable que nosotros podríamos tener. Entonces, es importante para nosotros poder mostrar de qué forma este cemento se puede utilizar, porque de esa forma vamos también a aportar con la conservación del medio ambiente. Entonces, el cemento Campeón está fabricado bajo la norma INE en 2380, debe cumplir los requisitos para un cemento tipo HS. Entonces, los requisitos para el cemento tipo HS básicamente es la expansión por sulfatos. Entonces, este cuadro es un cuadro
tomado de la norma INEN. Aquí está, es la tabla 1, requisitos físicos normalizados. Entonces, aquí nosotros podemos ver que tenemos este requerimiento de expansión por sulfatos a 6 meses y a 1 año. Entonces, este cemento, para aportar estas propiedades de durabilidad, para hacer un cemento sulforesistente y ayudar a la fabricación de hormigones sulforesistentes, debe cumplir con estas propiedades. Entonces, que como ustedes pueden ver en este cuadrito, si comparamos todos los tipos de cemento, básicamente la diferencia es esto de la expansión por sulfatos, que es lo que realmente nos va a aportar a nosotros un diferenciador. Aquí en las resistencias por el tipo de cemento que es, vamos a evaluar resistencias a 1 día, a 7 días y a 28 días, llegando a los 28 días con 25 megapascales. Esto evaluado en mortero estándar, pero que ya en aplicaciones de hormigón o de morteros convencionales, vamos nosotros a poder manipular para poder alcanzar las resistencias que se requiera de acuerdo a las especificaciones técnicas de la obra. Como ustedes pueden ver, solamente el cemento tipo MS es un cemento que también tiene un requisito de expansión por sulfatos, pero también porque se trata de un cemento de moderada resistencia a sulfatos. Los otros tipos de cemento no tienen un valor, lo que quiere decir que esos otros cementos no están o no son los apropiados, no están preparados para poder resistir a esta acción de los sulfatos. Por ejemplo, un cemento tipo HE es el único cemento que va a llegar a 1 día a 12 megapascales, a 3 días a 24 megapascales, pero acá a 7 y 28 días no tenemos una especificación. Entonces, al no tener esta especificación, quiere decir que lo importante aquí son las resistencias. Y como ustedes ven, no tiene una especificación por sulfatos. Y ya un poco más hablando de las formulaciones del cemento, de las propiedades, de los requisitos que debe cumplir el cemento, son dos cosas completamente antagónicas. El ser un cemento tipo HE y ser al mismo tiempo un cemento resistente a sulfatos. Eso no se puede manejar en una formulación de cemento, porque cuando estamos haciendo las formulaciones podemos darle prioridad a lo uno o podemos darle prioridad a lo otro, pero no se puede a la vez tener esta dualidad de propiedades, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Necesitamos hormigones sulforesistentes que estén en contacto con suelo y agua, que sean más durables, que protejan de mejor forma la armadura de refuerzo. Entonces, vamos a necesitar un cemento tipo HS, que como ustedes ven, tiene un requisito de expansión a 1 año de máximo el 0,1%. Se miden en barras y estas barras pueden alargarse en 1 año máximo el 0,1%, lo que quiere decir que es un valor mínimo el que está permitido que se alargue. Entonces, las propiedades más importantes que nosotros creemos que podemos aportar con este tipo de cemento es primero la finura que es la finura Blaine, que se puede analizar bajo la norma INEN 196. Esta finura es el tamaño del grano que tiene el cemento y lo que nos va a ayudar a ganar ciertas propiedades. La finura también retenido en malla 325, como recordarán, la malla 325 es una de las mallas básicas para el control de calidad del cemento. Entonces, aquí igual nos va a ayudar a medir qué tan reactivo es el clínker que es parte de este cemento o cuán rápido puede reaccionar ese clínker de acuerdo al porcentaje retenido en esta malla. El método de ensayo está descrito en la norma INEN 957. La consistencia normal. Me gusta mucho hablar en esta parte de la consistencia normal, porque a nosotros cuando éramos estudiantes de ingeniería nos hablaban mucho de esta consistencia normal y que los conceptos de eso tiene que
que quedar claro, pero como parte de del control de calidad rápido del cemento, nos hablaban de la consistencia normal 26%. Entonces era como una receta. Usted quiere saber si el cemento está apto para usar, consistencia normal 26%. ¿Cuál es la noticia? Que nosotros no solamente podemos tener cementos con consistencia normal 26%, porque hay muchísimas cosas alrededor que hace que pueda ser diferente. Para este tipo de cemento, por las materias primas, por la composición, por la finura, vamos a tener una consistencia normal un poco más alta, más o menos alrededor de 28%. Eso no es ni bueno ni malo. Lo que sí es que nosotros como profesionales debemos de estar conscientes de que esa es la consistencia normal para cuando empecemos a hacer diseños de mezclas y poder considerar ese valor que normalmente va a ser un 2% más del 26% y que aquí ese 2% mezclado, ese 2% de agua mezclado con la cantidad de cemento, sí va a presentar un diferenciador. Entonces, nada más tener en cuenta eso. El tiempo de fraguado para este tipo de cemento es el inicial de 45 minutos, es decir, mínimo, pero este cemento normalmente tiene un tiempo de fraguado entre 125 y 130 minutos, que es un tiempo prudencial para que se pueda manipular el hormigón. Pero si es que se necesita transportar el hormigón o entregar otras propiedades, tranquilamente se puede usar un aditivo que permita que ese tiempo inicial de fraguado sea mucho mayor. Y el fraguado final va a ser de 420 minutos o 7 horas. Es el momento en el que ya el hormigón va a estar rígido, que si ustedes le tocan ya no va a presentar deformaciones. La densidad, hablando de densidad real y del peso volumétrico, igual está dentro de los parámetros normales, podríamos decir, pero que siempre es importante poder conocer, sobre todo cuando se está haciendo los diseños de mezclas. Lo más importante, como había mencionado, es la expansión por sulfatos. He mencionado el método de ensayo en la norma INEN 2503, en donde este cemento no solamente debe medirse la expansión a 6 meses, sino que hay que medir a 12 meses. Es mucho más exigente que un cemento tipo MS. Y la resistencia, que el método de ensayo está descrito en la norma 488 en cubos de mortero estándar, en los que por el tipo de cemento, como vieron en el cuadrito que les mostré antes, debemos reportar resistencias a 3, a 7 y a 28 días. Estas resistencias nosotros debemos irlas comparando con lo que nos solicita la norma, nuestras resistencias reales, para saber que estamos dentro de norma. Pero afortunadamente nosotros en UNACEM somos muy prolijos con este tema del control de calidad. Entonces, siempre vamos a tener, como ven aquí en las barritas de color verde, el registro del control de calidad de nuestros cementos, en donde siempre a todas las edades vamos a tener un diferenciador de lo que nos pide la norma con lo que realmente tenemos en el cemento. Esto básicamente es para poder garantizar a nuestros clientes y usuarios finales que el cemento siempre tiene ahí un factor de seguridad, podría decir, para que todos los usuarios que están fabricando hormigón con nuestro cemento puedan llegar a las especificaciones que tengan sus hormigones y admitir un poco de error. El Cemento Campeón ha participado en la construcción de algunos proyectos muy importantes en el Ecuador, como había mencionado, especial para poder hacer elementos en contacto con suelo y agua, como la hidroeléctrica de Sitios. También hemos participado en conjuntos habitacionales en el que los métodos constructivos son un poco diferentes. Como decía, para nosotros es importante acompañar a esta evolución. Este sistema constructivo es de hormigón, en donde se proyecta un microhormigón y ese microhormigón fue elaborado con Campeón, porque yo digo, uno de los efectos secundarios de ser un cemento tipo HS
es que la facilidad de adherencia que tiene es mucho más grande. Participamos también en la construcción de la presa del proyecto hidroeléctrico Manduriacu. Es el cemento indicado para poder participar en este tipo de obras de estabilización de taludes en muros de hormigón lanzado, que como sabemos el muro va a ser de un espesor muy pequeñito, pero la extensión en la que se va a colocar es muy amplia y la exposición que tiene este tipo de hormigón es mucho más alta. Entonces con Campeón vamos a poder garantizar un poco más de durabilidad. Y los cabezales de las alcantarillas, que también pensaría yo que son estructuras que están muy sometidas a esta acción de los agentes agresivos. En el exterior están sosteniendo suelo que puede estar contaminado y en el interior está circulando agua que ha venido ya arrastrándose una cierta distancia y en esa distancia va a venir contaminándose con algunos elementos que entre ellos puede estar el azufre. También estamos nosotros preparados para poder acompañar en todos aquellos proyectos que se necesite alta resistencia inicial con un cemento tipo HE. Este cemento se llama Magno HE. Igual está fabricado bajo la norma INE en 2380 o el equivalente en ASTM que sería la 1157. Este cemento es un cemento de alta resistencia inicial, como comenté es un HE, es especial para hacer hormigones de alto desempeño y es como el más adecuado para acompañar todos los retos que tenemos en la construcción actual. Porque ahora lo que necesitamos es que todo sea más rápido, que todo fluya más rápido, tener hormigones inteligentes, tener hormigones que al segundo o tercer día tenga capacidad de sostener una carga como de hormigones convencionales a 7 días. Entonces es muy importante que nosotros podamos contar con un tipo de cemento tipo HE. Este tipo de hormigón hecho con un cemento tipo HE va a ayudar al desarrollo de altas resistencias a edades tempranas, acelerando el proceso constructivo y optimizando tiempos. ¿Eso por qué? Porque si yo, por ejemplo, hago una losa con este tipo de cemento, al tercer día voy a tener el 85% de la resistencia del hormigón, lo que va a permitir ya que se pueda avanzar con el sistema constructivo, avanzar con todos los cronogramas que se tengan. Permite elaborar hormigones de resistencias mayores a 60 megapascales sin la adición de elementos que elevan costos. Esa también es una de las ventajas de haber dado un paso más allá en la fabricación de cementos, porque antes, recuerdo yo que más o menos en el año 2002 se necesitaba para hormigones que van a estar en contacto con agua siempre la participación de microsílice. Para hormigones de alta resistencia también necesitábamos la participación de microsílice. Pero ya teniendo este cemento tipo HE, nosotros vemos que ya los componentes del hormigón, a pesar de ser un hormigón de altísima resistencia, siguen siendo los componentes los mismos. Simplemente que el cemento es un cemento que puede aportarme resistencias más altas, haciendo realmente un diferenciador en el comportamiento del hormigón. Por su composición, estos hormigones hechos con este tipo de cemento va a poder disipar de mejor forma el calor de hidratación. Porque también cuáles eran las desventajas de usar cementos fabricados bajo la norma INE en 152, es tener hormigones con demasiado calor de hidratación. Entonces el manejo en hormigones masivos de este calor de hidratación es realmente complejo. Pero al tener este tipo de cemento fabricado bajo esta norma, entonces por las materias primas que está fabricado este cemento, podríamos ir por la receta que tiene este cemento, sí va a ser más fácil poder disipar este calor de hidratación que obviamente se generan en todos los hormigones, ya que es parte de su naturaleza, es parte de la reacción química que genera el contacto del cemento con el agua. También tiene una menor demanda de aditivos en todas las aplicaciones, lo que permite elaborar hormigones frescos e inteligentes
sin elevar extremadamente los costos. Esa realmente es una ventaja de todos los cementos de UNACEM Ecuador, el tener una menor demanda de aditivos. Entonces, con una cantidad mínima de aditivo podemos tener las propiedades que nosotros queramos para poder fabricar los hormigones de cualquier tipo, de cualquier aplicación. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Y también siempre los aditivos nos van a decir en qué rango poder utilizar y ese rango es el que hay que respetar. Al igual que el análisis que hacemos en el cemento tipo HS, aquí en la misma norma, en el mismo cuadrito, tenemos el cemento tipo H, en donde, como les comenté, básicamente el diferenciador de este tipo de cemento es la resistencia, en donde vamos a medir la resistencia a un día y a 3 días, y a un día son 12 megapascales y a 3 días son 24 megapascales. Si ustedes comparan estas resistencias de un cemento tipo HE con los otros tipos de cemento, realmente es una diferencia súper grande. Pueden ver que a 3 días tiene 24 megapascales, mientras que algunos, como el GU, por ejemplo, a 7 días tiene 20. A 7 días tiene menos de lo que el HE a 3 días. El HS igual, como comenté, por su naturaleza, un HS no tiene sentido o de alta resistencia, sino la durabilidad a los agentes agresivos. Aquí en estos de moderado y bajo calor de hidratación, igual a 28 días tiene 21 megapascales de resistencia. Entonces, este es el diferenciador, esta es la clave de un cemento tipo H, poder darnos cuenta que a los 3 días nosotros ya tenemos una resistencia capaz hasta mayor de lo que a 7 días con otros cementos, y eso es lo que nos va a ayudar a que se pueda acelerar los procesos de construcción, a tener hormigones con un desempeño mucho más alto y aplicar para estos nuevos sistemas constructivos, como puede ser los hormigones preesforzados. Entonces, para ese tipo de construcción, para ese sistema constructivo, vamos a necesitar siempre que a 3 días el hormigón tenga ya un buen porcentaje de adquisición de resistencia. Y este es el cemento adecuado para poder acompañar en este proceso. Entonces, para este tipo de cemento también es importante tener en cuenta la finura, que también va a ser un cemento fino. La consistencia normal va a estar más o menos en un 28, 28.2, 28.5 más o menos, que no es tampoco muy diferente a lo que comenté con el cemento tipo HS. El tiempo de fraguado por norma tiene que estar entre este rango, entre 45 minutos y 420 minutos, pero también tiene un tiempo de fraguado inicial más o menos entre unos 125 minutos, lo que normalmente debe tener un cemento para permitir el trabajo, el mezclado, la colocación, y ya de ser necesario vamos a poder utilizar un aditivo retardante en el que se puede retardar todo lo que necesitemos del tiempo de fraguado inicial para que permita el trabajo del hormigón. Es muy importante tener en cuenta que siempre que el hormigón va a ser transportado, vamos a necesitar un aditivo retardante, siempre, porque nosotros no sabemos qué va a pasar en el camino. Por ejemplo, si voy a comprar el hormigón y voy a transportarlo 2 horas, si hay un accidente, si se daña el mixer, cualquier cosa yo tengo que prever y siempre poder dosificar este aditivo retardante que me va a ayudar a garantizar que el hormigón llegue todavía fresco para poder colocar en el elemento que se requiera. La densidad real y el peso volumétrico también es una de las propiedades que nos interesa conocer, pero que tampoco varían demasiado de lo convencional. Y la resistencia que, como comenté, por el tipo de cemento se debe reportar a 1 y a 3 días. Entonces, nosotros igual evaluamos las resistencias hasta 56 días en realidad. Es muy importante para nosotros poder tener este análisis de las resistencias de esta evolución, porque también
estamos nosotros como profesionales siempre acostumbrados a hacer una gráfica, a donde podamos hacer un análisis de esta gráfica y saber si las cosas van por donde nosotros necesitamos. Por esto nosotros no solamente reportamos resistencias a 1 y 3 días, como lo solicita la norma, que son las barras grises, sino que lo hacemos también a 7 y a 28 días, como digo, para tener una trazabilidad y conocer de mejor forma a nuestros productos. Con este tipo de cemento, nosotros participamos en la construcción del puente sobre el río Chiche en la Ruta Viva en Quito. Estamos participando en la construcción de los edificios de Prados de San Mateo, que son unos edificios que están construidos bajo un sistema de mamposterías portantes, en donde todo es muro, se funde el muro y la losa a la vez con todas las divisiones de los departamentos. Entonces aquí se necesitan hormigones autonivelantes y autocompactantes para que puedan entrar en las formaletas y poder conformar todas las paredes como podemos ver aquí. Hemos participado en las obras en el Metro de Quito, en las dovelas del Metro de Quito, en donde también la exigencia para este tipo de estructuras era muy importante, no solamente en temas de resistencia, también ya para este proyecto se empezó a controlar el módulo de elasticidad. Entonces, como dije antes, capaz sí solamente se medía la resistencia a la compresión. Con esta evolución, con nuevos sistemas constructivos, con nuevas necesidades, con obras de infraestructura diferentes, vamos ya a necesitar aportar también, ya no solo en temas de resistencia, de sostener una carga, sino también en temas de formaciones, sostener suelo. Entonces, para las dovelas se pidió que se alcance una resistencia a 6 horas y el módulo de elasticidad también, porque como ustedes ven, las dovelas que se fabricaron para recubrir todo el túnel fueron muchísimas, entonces la fabricación tuvo que ser en serie y muy rápida, y cada uno de estos hormigones ir cumpliendo con resistencias y módulos de elasticidad a cada edad que se va evaluando. También se participó en la construcción del centro comercial El Portal, en donde este centro comercial, como ustedes lo pueden ver, es uno de los centros comerciales más grandes. Se hizo la fundición de una de las losas de 3.000 metros cúbicos de hormigón de una sola vez. Entonces, la disipación de ese calor de hidratación es realmente un reto en este tipo de estructuras. Y como decía, es siempre importante poder hacer el análisis de la curva tiempo-resistencia, que es un poco lo que nos ayuda a nosotros a respaldar, a conocer si es que nuestros hormigones están yendo por el camino que cada uno de nosotros predijo y necesita que técnicamente vaya cumpliendo. Entonces, aquí yo les quería mostrar la curva tiempo-resistencia de cada uno de los cementos que hemos hablado. La forma de la curva siempre va a ser como una curva de hormigón, porque así nosotros estamos acostumbrados. Entonces, el cemento tipo HS es la liñita de color azul, en donde tiene un desarrollo de resistencia acorde a lo que les mostré en la norma. Un cemento tipo 1P que por las propiedades, por las materias primas que tiene, por la aplicación también, el tipo de cemento, tiene una curva tiempo-resistencia sostenida también. Y el cemento tipo HE es la liñita anaranjada, en donde se nota claramente este diferenciador que va a tener. Como decíamos, la norma nos pide solamente a 1 y 3 días, es decir, aquí se debió perder la curva, pero para nosotros es muy importante poder aportar a nuestros clientes, aportar información técnica en el que se pueda completar la curva, porque no va a haber un profesional que no valore tener toda esta información y ver si es que el desarrollo de sus hormigones están en la línea de lo que normalmente está esperando. Todas las curvas
paralelas, lo que quiere decir que son el desarrollos de resistencias normales, convencionales, de los que estábamos acostumbrados. Eso también para nosotros es muy importante poder entregar estos tipos de cemento que no nos rompan los esquemas, que no tenga un crecimiento de resistencia demasiado abrupto ni tampoco muy horizontal, sino que vaya desarrollando la resistencia de forma sostenida, como todos estamos acostumbrados a que se desarrolle. Y como digo, tener estas curvas aporta muchísimo. Eso, no sé si hay alguna duda o algún comentario que se pueda tener. Solamente para finalizar antes de eso, quería comentarles que para nosotros como UNACEM, como comenté el momento que hablé de campeón, es importante hablar sobre estos temas de ambiente. Es importantísimo para nosotros poder comunicar también que estamos trabajando arduamente para poder colaborar en la conservación del medio ambiente. Es por eso que tenemos el sello de empresa ecoeficiente otorgada por el Ministerio del Ambiente y que en cada uno de nuestros sacos puede estar. Somos también parte de la red de empresas socialmente responsables. Somos parte de los 500 mejores proyectos socioambientales en los premios Latinoamérica Verde, y en este momento estamos participando también en los líderes por los ODS, que es un convenio con Naciones Unidas. Somos líderes de la Mesa 9, que es la Mesa de Industria, Innovación e Infraestructura, en la que justo tener todas estas visiones de cómo hacer las cosas mejor va aportando también. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario que deseen realizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mireya. Excelente tu presentación. Realmente ha sido muy clara y también nos has podido enseñar sobre los diferentes cementos que ofrece USEM. Entonces estamos súper agradecidos con tu presentación. Muchas gracias. Y ahora, digamos, voy a revisar un poco lo que tenemos en el chat para que ahí tú puedas responder cualquier inquietud. En el chat tenemos una pregunta aquí de Pedro Noguera. ¿Qué tipo de adiciones utilizan en su cemento tipo HS? Ya, para el cemento tipo HS no solamente es importante las adiciones que vamos a utilizar, sino es importante la formulación de todos los elementos que participan en la formación del clínker. El clínker ya debe ser un clínker diferenciado, y ya como adiciones para todos nuestros cementos nosotros utilizamos la puzolana que debe tener, puzolana natural, que debe tener un IAP dentro de la norma. Entonces nuestras puzolanas que utilizamos para casi todos nuestros cementos tienen un IAP pasado el 90%. Entonces eso quiere decir que aporta realmente las propiedades que nosotros necesitamos a los diferentes tipos de cemento. Bueno, perfecto. Voy a continuar. Yo escribí también una pregunta en el chat, preguntaba, ¿la finura del cemento qué efecto tiene en el desempeño del cemento? Ya, mientras más finos puedan ser los cementos, más reactivos van a ser. Entonces, bueno, pero también hay sus restricciones, ¿no? Nosotros en temas de resistencias va a aportar a que sea más reactivo, a que adquiramos la resistencia mucho más pronto. Y temas de hormigón fresco ayuda a temas de trabajabilidad. Por ejemplo, cuando tenemos arenas gruesas, vamos a necesitar utilizar cementos más finos para que aporten el fino, porque el fino es lo que lubrica la mezcla y lo que hace que tenga una buena trabajabilidad. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Ahora yo también tengo aquí otra pregunta. ¿Los cementos USEM tienen
algún tiempo de fraguado inicial promedio que ustedes hayan ya estudiado y qué factores podrían influir en los tiempos de fraguado de los cementos. Claro, los cementos de UNACEM sí tienen un promedio en tiempo de fraguado que más o menos está entre los 130 minutos. Consideramos que esos 130 minutos son los adecuados para poder llegar a la para poder tener una trabajabilidad y poder permitir que los usuarios puedan hacer su mezcla y colocar. Pero como comenté, siempre esto se va a poder manipular y se va a poder usar un aditivo retardante para poder tener un tiempo prolongado dependiendo del tipo de trabajo que se esté haciendo. En el caso de que haya un hormigón, perdón, un cemento que tenga variaciones de yeso, ahí va a haber variaciones de tiempo de fraguado, porque el yeso es quien controla el tiempo de fraguado, pero como había comentado antes, para nosotros es muy importante garantizar la regularidad de nuestros productos. Por lo tanto, tenemos súper ajustado este tema de la dosificación del yeso para que siempre nuestros cementos estén dentro de ese rango de tiempo de fraguado y aporte realmente al trabajo en aquellas obras en donde es un poco más complicado que haya alguien técnico verificando el desarrollo normal de adquisición de resistencias y tiempos de fraguado en las obras. Perfecto, muchísimas gracias. Mario Pazmiño tiene un comentario, excelente exposición, gracias. Guillermo, productos de UNACEM Ecuador S.A. Yamil Chuchuca, buenas tardes, excelente exposición, tengo una consulta. ¿Hay algún estudio de inclusión de las cenizas volcánicas para que mejoren los cementos que ustedes producen? La puzzolana es una ceniza volcánica. La puzzolana es el material proveniente de las erupciones de los volcanes. Entonces, es lo que estamos utilizando en este momento. Es lo que en el Ecuador todos podemos utilizar porque es lo que más hay. Inicié la presentación de campeón hablando de cómo es lo que se considera el uso de estos materiales y que nosotros estamos en un país altamente volcánico. Entonces tenemos puzolanas de origen natural que aportan grandes beneficios al cemento y obviamente al hormigón. Pero como ya comenté, sí es importante tener en cuenta el IAP que puede tener cada uno de estas puzolanas, porque tampoco podemos utilizar cualquier puzolana o cualquier ceniza que erupcionaron los volcanes, sino que se les debe hacer un control para saber si es lo que necesitamos y también debe ser finamente molido, porque en origen natural es un poco más gruesa. Entonces, para entrar al proceso de fabricación de cemento, debe pasar por el molino para poder tener la granulometría adecuada. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de Omar Boada. Él dice, muchísimas gracias por su aporte. ¿Qué porcentaje de resistencia debe tener un concreto para considerarlo que está suficientemente maduro para desencofrarlo? Yo pensaría que cuando ya tenga por lo menos un 70% de resistencia, ya se puede considerar que está bastante maduro. Pero es importante también que las probetas que nosotros elaboremos para el control de calidad sean técnicamente realizadas para poder tener un valor real del comportamiento del hormigón. Perfecto, excelente. Aquí hay un comentario de Pedro Noguera. Felicitaciones, Mireya. Excelente exposición. Saludos desde Unicom, Perú. Gracias. Listo. Bueno, creo que no tenemos más consultas aquí en el chat. De nuevo, Mireya, te agradezco muchísimo por tu aporte. Ha sido una excelente exposición. De nuevo, si es que alguien se perdió, digamos, de este webinar que lo hemos hecho en vivo, lo vamos a subir en el YouTube de Aditec. Y también, si desean, nos pueden pedir también el link, digamos, de este webinar que está siendo grabado a través de Zoom. Muchísimas gracias, Mireya, y buenas tardes.
Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Que estén bien, gracias. Seguro. Hasta luego. Gracias, hasta luego.